Puedes encontrarlas en Amazon, en eBay, en Facebook, en el Marketplace. Y ahora hasta Mr. Elon Musk las está vendiendo. Y es que estoy hablando de las tiny houses. Mucha gente tiene la percepción de que las tiny houses son una opción muy asequible y muchos se sienten atraídos por el estilo de vida minimalista. Pero hay muchas razones por las que nunca deberías comprar una tiny house. Así que vamos a empezar. Bienvenido una vez más a tu canal, Christy, la Realtor de Nashville. Estamos aquí listos para seguir hablando un poquito acerca de la educación para los consumidores de casas, para que puedas navegar tus transacciones inmobiliarias de la mejor manera. Y por supuesto, hoy vamos a hablar acerca de las tiny houses. Vamos a abordar temas como los mitos financieros al poseer una de estas casas, los problemas legales y también la zonificación y otros pequeños inconvenientes que conlleva vivir en una. Así que vamos a profundizar ahora mismo con esto, pero no sin antes recordarte que puedes suscribirte al canal. Pero una de las cosas más importantes es que si quieres nuestra asesoría, marques este número telefónico, el 813-531-3478, o puedas dejarnos aquí un comentario para que podamos conversar y hablar acerca de tus posibilidades de ser dueño de una casa en este país. ¿Quieres una casa pequeña o quieres una casa grande? Aquí vamos a desarrollar todo esto con mitos. Mito número 1. Las tiny houses son asequibles. Y es que mucha gente cree que es la forma más barata de comprar una casa. Y para los compradores primerizos, puedo entenderlo. Pero es difícil comprar una vivienda tradicional, dicen, por lo que algunos consideran que a lo mejor las tiny houses son una mejor alternativa. Pero ¿cuánto cuestan realmente? Según los datos del 2024, una tiny house puede costar entre $115,000 a $200,000. $200,000. Así que vamos a ver esta tabla para que tú puedas darte cuenta. Una tiny house pequeña de 90 a 250 pies, prefabricada, puede estar entre los $15,000 a $50,000. Una construcción del mismo tamaño personalizada entre $30,000 a $70,000. Y una tiny house un poquito más grande que sea entre 400 pies a 600 pies, prefabricada, puede costar entre $70,000 a $125,000. Pero si la personalizas, podrías pagar entre $100,000 a $200,000. Ahora, con lo que pondrías como pago inicial en una casa unifamiliar o un condominio, podrías comprar una tiny house completa. Pero aquí está el problema: los gastos ocultos que nadie te dice. Si planeas colocar la tiny house sobre una base permanente en un terreno, tienes que considerar el costo del terreno, las conexiones de la plomería y electricidad, el precio del terreno, que depende de la ubicación, pero como puede costar miles o incluso cientos de miles de dólares, no olvides las facturas de agua, luz y mantenimiento. Y es que las tiny houses pueden estar sobre ruedas. ¿Realmente es lo más barato, crees tú? Muchas tiny houses sobre ruedas están en lo que la gente puede decir en diferentes lugares para estacionarse en parques o casas rodantes, o lo conocido en inglés como RV parks. El problema es que tienes que pagar alquiler mensual por el lote donde tú las estás estacionando, dependiendo del estado o de la temporada de renta mensual. Puede ir de todas formas entre $500 a $600 o incluso de $1,200 o más. Así que aunque seas dueño de la casa, sigues pagando renta. Mito número 2. Las tiny houses te dan beneficios fiscales como una casa normal. No es así. Si tienes una casa tradicional con hipoteca, puedes reducir los intereses del préstamo en tus impuestos, pero con una tiny house no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque las tiny houses no califican para hipotecas tradicionales. Si necesitas financiamiento, tendrás que pedir un préstamo personal y esos tienen tasas de interés más altas que las hipotecas convencionales.
Más intereses, más dinero perdido. Problema 1. Regulaciones y zonificaciones, y es que en muchos estados y municipios no se permiten las tiny houses en terrenos residenciales. Si piensas comprar una tiny house y ponerla en el patio trasero de la casa de tus padres, podrías terminar en un gran problema legal. Por ejemplo, una señora en New Hampshire encontró una tiny house en Facebook Marketplace por $29,000. La compró y la colocó en el patio de sus padres. ¿Y qué pasó después? Un vecino chismoso la denunció a la ciudad y el ayuntamiento intervino y le informó que su tiny house violaba las ordenanzas de zonificación porque no tenía plomería formal, no tenía una salida de emergencia, estaba demasiado cerca de la línea de la propiedad para poder quedarse, necesitaba permiso de ocupación, pero no existía un código de construcción específico para tiny houses en esa ciudad. Estaba atrapada en un ciclo burocrático sin salida. Algunos estados sí aceptan tiny houses. Hay 4 estados que pagan a las personas por construir tiny houses: Vermont, New York, California y Texas. Si vives en uno de estos estados, revisa la subvención disponible. Aquí en Tennessee no. Haz tu investigación antes de comprar. Cada municipio tiene reglas sobre tamaño mínimo y máximo, altura de techo, tamaño de habitaciones, y no querrás comprar una tiny house solo para descubrir que no puedes vivir en ella legalmente. Otro problema, el problema número 2, es vivir en una tiny house porque puede llegar a ser una pesadilla para muchas personas, ya que un estudio que encontré mostró que el 44% de dueños de tiny houses lamentan haber comprado una. El 50% de parejas que se mudaron a una tiny house terminaron divorciándose en el primer año. ¿Por qué? Porque a pesar de que la casa sea normal, de 200 a 600 pies cuadrados, y pueda ser interesante, tienes menos privacidad, nada de espacio de almacenamiento, una sensación para muchos de claustrofobia, y si tienes muchas cosas, prepárate para deshacerte de la mayoría de ellas. Problema número 3, la reventa. La reventa de una tiny house. Si tú compras una casa tradicional, su valor aumenta con el tiempo, pero las tiny houses no. Son una inversión real, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay pocas personas que quieren comprarlas. Y si es una tiny house personalizada, será más difícil recuperar tu inversión. Por otro lado, no puedes listarlas en el MLS o en Multiple Listing Services con una realtor como se hace normalmente. Esto significa que para venderla tendrás que recurrir a plataformas como Facebook Marketplace o eBay. Y si no hay muchos compradores interesados, terminarás perdiendo tu dinero. Conclusión, ¿vale la pena comprar una tiny house? En mi opinión, no. No es una buena inversión porque no es sólida, tienes problemas legales, puedes afectar tu bienestar mental y revenderla será muy difícil. ¿Quieres saber qué otros tipos de casa podrías comprar? Puedes mirar mis otros videos porque aquí hablamos de ellos. Gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo y seguir compartiendo qué es lo que puedes hacer y lo que no tienes que hacer a la hora de comprar tu casa. Soy Cristi, la Realtor de Nashville. Ya sabes, aquí está mi número para que hablemos más.